En la primera sesión estuvimos estudiando el capítulo 1 y comenzamos el capítulo 2. Terminamos con estos versículos, el 21 y 22 del capítulo 2. Porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. O como dice la Biblia, traducción viviente en el versículo 20, siguen los pasos de los santos, porque solo los hombres buenos disfrutarán de la vida al máximo. Los hombres malos pierden las cosas buenas que podrían haber tenido y ellos mismos serán destruidos. El mundo está lleno de personas que quieren disfrutar de él, pero no se dan cuenta de que el verdadero disfrute solo viene a través de la justicia. Y este es el gran engaño de Satanás, donde engaña a la gente a pensar que engañar, decir mentiras y cometer pecado realmente pueden disfrutar de la vida. Aquí hay una palabra que va en contra de todo eso. Solo los hombres justos disfrutan plenamente de la vida. Esta es una de las grandes verdades que vienen en el libro de Proverbios, que es a través de la justicia, el temor a Dios y la humildad, es que podemos disfrutar de todas las cosas buenas que Dios ha preparado para los que le aman. Y así en el capítulo 3, verso 1, Salomón continúa con su instrucción a los que se someten a su enseñanza como un hijo a un padre, dirigiéndose a todos los que aceptarán el principio de la sumisión. Dice, hijo mío, no olvides mi enseñanza, pero que tu corazón guarde mis mandamientos. He mencionado en nuestro último estudio que el libro de Proverbios es como un libro del Nuevo Testamento que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y encontramos un montón de enseñanzas del Nuevo Testamento en este libro del Antiguo Testamento. Encontramos palabras como sabiduría, gracia y fe que se encuentran en casi ningún otro libro de todo el Antiguo Testamento, pero se encuentran en este libro. Por eso tiene un mensaje especial para nosotros en los tiempos que vivimos. Aquí dice que tu corazón guarde mis mandamientos. En otras palabras, incluso allí el Espíritu Santo estaba tratando de enseñar que guardar los mandamientos no era solo algo externo. Fíjense, que tu corazón guarde mis mandamientos. En otras palabras, esa obediencia debe estar dentro del corazón. Había un anticipo de lo que se cumpliría en la era del nuevo pacto, de la justicia de la ley siendo cumplida desde adentro. Eso es lo que el Espíritu de Dios está diciendo aquí a través de Salomón. No olvides mi ley, sino que guardes mis mandamientos en tu corazón. En otras palabras, puesto que el corazón es la sede del amor, lo que él está diciendo es que tu obediencia a sus mandamientos debe surgir del amor. No debe ser una obediencia legalista, sino una obediencia que viene del corazón. Más adelante, el versículo 5 habla de la fe, que debe provenir del corazón. Y podemos decir que él está hablando realmente de dos cosas, la fe y la obediencia, o la obediencia de la fe, que viene del corazón. Y se puede ver claramente que este es un concepto del Nuevo Testamento. Esto no se encuentra claramente en el Antiguo Testamento. Aquí es donde se ve claramente. Obedéceme de tu corazón y confía en el Señor con todo tu corazón. Versículo 2. Si obedeces los mandamientos, obtendrás largos días y años de vida y paz se te añadirán. Habla de la paz interior. Es otra cosa que casi nunca se menciona en los otros libros del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, Proverbios es único. Habla de esa palabra que es distintivamente una palabra del Nuevo Testamento, paz. Si guardan los mandamientos, tendrán paz. Toma mi yugo sobre ti y encontrarás descanso para tus almas. Luego en el versículo 3 dice, no dejes que la bondad o la gracia y la verdad te abandonen. Nota nuevamente que la gracia y la verdad que vino por medio de Jesucristo
Se profetiza aquí. Átalas alrededor de tu cuello y escríbelas no en tablas de piedra, como en el Antiguo Testamento, sino en la tabla de tu corazón. Salomón fue el hombre más sabio que ha vivido. Dios le dijo que no habría otro hombre más sabio que él. Y él sabía que Dios deseaba la verdad en lo más íntimo. Y esa bondad y verdad, él la deseaba en el corazón. Y dijo, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dos cosas que deben caracterizarnos. Déjame leértelo en la Biblia, traducción viviente. Nunca olvide ser sincero y amable. Mantenga estas virtudes estrechamente. Dos virtudes, la verdad y la bondad. Siempre ser amable y siempre ser sincero. Qué cosa tan maravillosa si podemos seguir estas dos simples reglas solo en un área, es decir, en lo que respecta a nuestra forma de hablar, en las cosas que nos decimos el uno al otro en casa, en la oficina, a nuestros vecinos, a otras personas. Podemos hacernos dos preguntas. ¿Lo que digo es verdadero? Y cuando ¿lo digo de una forma amable? Purificará nuestra forma de hablar enormemente. Solo con dos preguntas. ¿Es verdadero? ¿Es amable? Salomón dice, ¿quieres sabiduría? Empieza por limpiar tu lenguaje de las cosas que no son verdaderas y de cosas que no son bondadosas. Si no lo tomamos en serio y no las escribimos en la tabla de nuestro corazón, y si no nos aferramos a ello, dice, aférrate a estas virtudes con firmeza. Ese es el significado de atarlas alrededor de tu cuello. Aférrate a ellas con firmeza, escríbanla en el fondo de sus corazones. En otras palabras, no es solo cuestión de parecer amable por fuera. No es solo cuestión de parecer veraz desde fuera, sino de ser realmente amable desde dentro. Por ejemplo, podemos escuchar en la reunión que Jesús fue bondadoso con los niños pequeños, y luego podemos tratar de imitar eso y actuar amablemente con los niños por fuera, y no tener ninguna bondad en nuestro corazón hacia ellos. Eso es solo hipocresía. Y por eso dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Deja que empiece allí para juzgarme a mí mismo y limpiarme de actitudes desagradables y falsas hacia los demás. Y si dejamos que la bondad y la verdad se adhieran a nosotros, encontraremos gracia y buena reputación ante los ojos de Dios y de los hombres. Se habla de que Jesús en sus primeros días creció en favor de Dios y del hombre. Y aquí dice cómo podemos crecer en favor a los ojos de Dios y del hombre, si nos encargamos de ser amables y verdaderos desde lo profundo de nuestros corazones. Luego llegamos a los versículos 5 y 6, que son versículos bastante conocidos. Confía en el Señor con todo tu corazón. Una vez más, el énfasis está en el corazón. Y encontrarás que con frecuencia este énfasis aparece en el libro de Proverbios. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahora, aquí vemos de nuevo que la fe no es cuestión de la mente. Es interesante que Salomón mismo entendiera eso en el Antiguo Testamento, pero a veces podemos cometer ese error. Podemos entender cierta verdad. Por ejemplo, Dios es un Padre amoroso y Dios ama a los discípulos de Jesús tanto como Él ama a Jesús. No a todos, por cierto, no a todos los creyentes, pero Dios ama a los discípulos de Jesús que lo han dejado todo por Él. Pero estas son cosas que podemos entender en nuestra cabeza. Pero en el momento de la prueba, me preocupo porque no lo creo de corazón. Hay mucha diferencia entre creer algo en la cabeza, que es el tipo de fe que el diablo tiene, y confiar en el Señor con todo nuestro corazón.
Para ello necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Para creer algo en nuestra cabeza, todo lo que necesitamos es un buen maestro de la Biblia que lo explique todo bien y lo entendemos. Pensamos que es fe, pero en el momento de la prueba descubrimos que no es fe en absoluto. Es como ir a comprar a una tienda con un billete falso. Pensamos que es real, pero no lo es. Y el momento de la prueba revela que nuestra fe no ha venido de nuestro corazón, sino que solo es algo que está en nuestra cabeza. Es por eso que debemos orar mucho para que Dios nos dé revelación, para que la fe no solo se siente en nuestra mente, sino que venga profundamente a nuestro corazón para que en el momento de la prueba nos ayude a estar firme. Confíen en el Señor con todo su corazón. En Proverbios 3, verso 5, no te apoyes en tu propio entendimiento. Mi propio entendimiento es mi razón. Esa es mi mente. Él dice, no confíes en tu mente. Confía en el Señor con todo tu corazón. Está dibujando un contraste entre la mente y el corazón. Él dice, tu mente te dice que realmente crees que Dios es un Padre amoroso, pero en el momento de la prueba te inquietas y eso demuestra que no crees en Dios como un Padre amoroso desde tu corazón. No te bases en tu propia comprensión. Eso es lo que hemos hablado a menudo en la iglesia. El enemigo número uno de la fe es nuestro propio razonamiento inteligente. Por eso es muy difícil para las personas inteligentes llegar a la fe. No es imposible, pero para ellos es difícil, porque tienden a confiar en su propia inteligencia. Y es por eso que encuentras que las personas inteligentes, a pesar que entienden tanto las escrituras, no pueden vencer el pecado. Son inteligentes pero no tienen fe, porque se apoyan en su propia razón. Y este es el gran error de todas las escuelas y colegios bíblicos. Enseñan a la gente a hacer exactamente lo que la palabra de Dios dice que no se debe hacer. Ellos se basan en su propio entendimiento, en tratar de entender las escrituras. No te bases en tu propio entendimiento. Allí les enseñan a confiar en su propia comprensión y a explicar las escrituras de esa manera, y no se enfatizan en la revelación del Espíritu Santo. Y el resultado es que lo que sale de esas escuelas y colegios bíblicos es lo que se convierte en el mayor obstáculo a la obra de Dios en todas partes, porque violan esta palabra. No se puede conseguir la fe estudiando en una escuela bíblica. Esto viene por revelación del Espíritu Santo. No te bases en tu propio entendimiento. Y lo mismo es en la iglesia. No solo queremos entender las doctrinas intelectualmente y enseñarlas a otras personas. Tenemos que aferrarlas en nuestro corazón. Confíen en el Señor de todo corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. En otras palabras, entrega cada área de tu vida a Dios. Deja que Él controle tu dinero, controle lo que lees, controle cómo pasas tu tiempo, controle cada área de tu vida familiar, que controle las ambiciones que tienes para tus hijos, que te controle en tu profesión y te controle en cada área, en todos tus caminos. Y entonces Él enderezará tus veredas o dirigirá tus caminos, te dará guía. Hay personas que desean guía en un área en particular y pueden decir, Señor, en esta área estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que haga. Guíame. Y el Señor dice, no puedo guiarte porque quiero que me reconozcas en todos tus caminos, no solo en esta área, sino en todas las áreas. Si estás dispuesto a dejarme controlar tu vida, entonces te guiaré. Pero si solo deseas guía en un área y solo deseas ceder esa área a Dios, no hay promesa de que recibas guía. Pero si en todos nuestros caminos, en cada área de nuestra vida, queremos reconocerlo y dejar que Él dirija nuestras sendas, entonces nos guiará. Y no solo nos guiará. Una traducción dice, Él despejará el camino para ti, ese camino obstruido con tantos obstáculos. Y si encuentras en tu vida, hermano o hermana, que hay obstáculos y todo tipo de cosas que te impiden avanzar, piensa en esta palabra. Si reconoces a Dios en todos tus caminos y confías en Él con todo tu corazón, sin apoyarte en tu propio entendimiento, Él despejará el camino para ti. No puedes despejarlo tú mismo. Has intentado tanto tiempo. Él despejará el camino para ti.
Piensa en la vida que puedes vivir donde Él despeja el camino para nosotros a medida que seguimos avanzando. Así será la vida del hombre que confía en Dios con todo su corazón, que no se apoya en su propia astucia y reconoce a Dios en cada área de su vida. Proverbios 3, verso 7 dice, no seáis sabios en vuestros propios ojos. Esta es una palabra que también cita Romanos 12, verso 16. Es realmente una exhortación del Nuevo Testamento. No seas sabio a tus propios ojos. Eso significa que no pienses que tienes sabiduría. Como ves, este es el problema con tantas personas. La exhortación en otra traducción dice, no te consideres sabio. Si alguien carece de sabiduría, que le pida a Dios y nosotros deberíamos ser los primeros en saltar y decir, ese soy yo, Señor, me falta. Y si tenemos esa actitud siempre, entonces podemos obtener sabiduría. A veces hasta yo me considero sabio y te diré dónde estamos en peligro de eso. Estamos en peligro de eso cuando vemos a otro hermano o hermana haciendo algo tonto. Entonces, cuando empezamos a juzgarlos, nos hemos vuelto sabios a nuestros propios ojos. Cuando decimos, yo no haría eso, él lo hace, pero yo no lo haría. ¿En qué nos hemos convertido? Me he vuelto sabio a mis propios ojos en comparación con aquel hermano. Y luego me he convertido en un idiota espiritual según 2 Corintios capítulo 10, verso 12. Hermanos y hermanas, no se conviertan en idiotas espirituales comparándose con otras personas. Siempre humíllense. Había un hombre llamado Sócrates que vivió años antes de Cristo y tenía una reputación como uno de los hombres más sabios de Grecia. Alguien le preguntó cuál era la diferencia entre él y otras personas y él dijo, la diferencia es esta, todos no sabemos nada, ellos no saben nada y yo no sé nada. La única diferencia que sé es que no sé nada. Y todos los demás no saben eso. Esa es la única diferencia. Y si soy un poco más sabio que los demás, la razón es que sé que no sé nada. Podemos tomar una pequeña lección de Sócrates para la iglesia. Un hombre sabio es aquel que reconoce que realmente no sabe nada en comparación con el océano de la sabiduría de Dios. No el que tiene unas gotas dentro de su copa y piensa que es sabio. Salomón dice, no seas sabio en tus propios ojos. No, eso es un peligro tan terrible, es un obstáculo. No pienses en ti como sabio, sino concéntrate en el temor del Señor y apártate del mal. Que ese sea tu objetivo, no para averiguar cuán sabio eres en comparación con los otros hermanos, sino temo más al Señor, me alejo del mal, entonces estarás bien. Y si haces eso, dice que incluso tendrás sanidad en tu cuerpo. Será salud para tu cuerpo y un refrigerio para tus huesos. No solo obtendrás sabiduría en tu vida, sino que el temor del Señor trae salud a nuestro cuerpo. Es un buen versículo para la sanidad física. Teme al Señor, no seas sabio a tus propios ojos. Humíllate a ti mismo. La humildad y el temor al Señor puede traer sanidad en tu cuerpo y refrigerio a tus huesos que están enfermos. Maravilloso. Y ahora habla de nuestra actitud hacia Mamón. Esta es un área grande donde necesitamos adquirir sabiduría. Nuestra actitud hacia la riqueza material. Y lo primero que Salomón dice en el libro de Proverbios sobre la riqueza material es, honra al Señor con tus riquezas. En otras palabras, glorifica a Dios con tu dinero. ¿Puedes aceptar esa exhortación? Glorifica a Dios con tu dinero. Puedes decir, estoy gastando esto para la gloria de Dios. Eso nos dará una respuesta rápida sobre si debemos gastar nuestro dinero de ciertas maneras. Glorifica a Dios con tu dinero y usa todo tu dinero para glorificar a Dios. Honra a Dios con la primicia de todos tus frutos. Eso significa darle la primera parte de todos tus ingresos. Me di cuenta de una cosa hoy en Génesis capítulo 4 mientras miraba allí. En las ofrendas que Caín y Abel trajeron. Sabemos que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín.
Y hay una cosa significativa mencionada allí acerca de las dos ofrendas que indicaban la actitud del corazón de Abel y de Caín. La única cosa que el Espíritu Santo registra acerca del sacrificio de Caín es que Caín trajo un sacrificio del fruto de la tierra. No fue el mejor, no fue la primera, pero fue una ofrenda. Pero cuando Abel trajo una ofrenda, trajo el primero del rebaño y de sus partes grasas, que es lo mejor. Y el Señor tuvo consideración por Abel, porque trajo lo mejor. Y el Señor ve la actitud del corazón cuando le traemos una ofrenda. Incluso hoy en la iglesia la gente puede traer una ofrenda como Caín. Pueden poner dinero en la caja, pueden traer una ofrenda de algo a Dios, pero no es lo mejor de ellos. No es algo que les ha costado. Hay personas que sirven a Dios hoy, pero no es lo mejor de ellos. Nunca debemos traer al Señor una ofrenda como Caín, solo una ofrenda casual. Todo lo que ofrecemos a Dios debe ser lo mejor. Ese es el significado aquí. Ese es el ejemplo que aprendemos de Abel. Él dio lo mejor y Dios lo aceptó porque su actitud del corazón indicó: Dios merece lo mejor de mi vida. Y la actitud de Caín fue: sí, tengo que dar algo a Dios, lo daré. Y hay estas dos actitudes que se encuentran incluso entre los creyentes, aquellos que dicen: Dios merece lo mejor de mi vida, Él merece lo mejor de mis hijos, Él merece el mejor momento de mi vida, toda mi energía, todo mi tiempo, Él merece lo mejor. Y hay otros que dan algo como una propina a Dios. Allí puedes pensar en Caín y Abel. Y dice: honra al Señor con tus bienes, con lo que Dios te ha dado, y con las primicias de todos tus frutos. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, verso 21? Acerca del hombre rico que quería hacer sus graneros más grandes porque había producido mucho. Dios dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y Jesús dijo en el capítulo 12, versículo 21 de Lucas: así es con todo aquel que no es rico para con Dios. Jesús usó allí una frase maravillosa: ser rico para con Dios. Y podemos hacernos una pregunta: ¿soy rico para con Dios? Entonces, ¿soy realmente un hombre rico? ¿No soy rico para con Dios? Entonces, incluso si soy un millonario, soy un pobre mendigo a los ojos de Dios. Ser rico hacia Dios. Esa es la exhortación de Salomón aquí. Obtenemos sabiduría por ser fieles en el uso del dinero. Al honrar a Dios en las cosas materiales que Él nos ha bendecido, crecemos en sabiduría. Y es por eso que Mamón se convierte en un medio por el cual Dios nos prueba para ver si Él puede darnos las verdaderas riquezas. Y las verdaderas riquezas son la sabiduría. Esas son las verdaderas riquezas. Pero primero tiene que ver cuál es mi actitud hacia estas falsas riquezas llamadas dinero. Pero si amo tanto el dinero y estoy tan ocupado en eso y solo doy una pequeña ofrenda a Dios, a pesar de tener mucho dinero, Dios verá que no puede darme las verdaderas riquezas. Llegaremos a eso. Aparece más adelante en el mismo capítulo. Pero primero Dios dice que si haces eso, Dios no te será deudor. Él te prosperará. Tus pozos se llenarán de abundancia y tus vasijas se desbordarán de vino nuevo. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas que necesitas en la vida se te añadirán. Pero Dios, habiéndote probado con prosperidad, versículo 10, es una imagen de prosperidad, tus graneros rebosando y tus lagares llenos de vino nuevo. Luego te probará con adversidad. Primero con prosperidad y luego con adversidad. Significa prueba y dificultad. Y eso es lo que dice en el versículo siguiente. Hijo mío, no rechaces la disciplina. No rechaces el castigo del Señor. No desprecies su reprensión, porque es a través de la prueba, el castigo y la adversidad que sigue a la prosperidad. Después de enseñarte cómo abundar y luego hacerte sufrir necesidades, te enseñará sabiduría. Porque a quien el Señor ama, Él lo disciplina, como un padre al hijo en quien Él tiene complacencia. En Hebreos capítulo 12 se ve que en esta parte de la Escritura se cita:
Y es muy interesante ver el lugar donde se cita. Hebreos 12, versículo 5. Han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío. Y esa exhortación, hijo mío, el Espíritu Santo la toma aquí como Dios hablándonos no como niños, no como bebés, sino como hijos maduros. Hijo mío. Eso es de Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. No consideréis con ligereza la disciplina del Señor. Dice el versículo 7. Dios los trata como a hijos. Y en el contexto de los versículos 1, 2, 3 y 4, habla de seguir a Jesús, quien resistió el pecado hasta la muerte y soportó la cruz. Dando el ejemplo de Jesús, él cita este versículo en Proverbios y dice, cuando el Señor te lleva a través de la prueba y la disciplina, no te desanimes, no te ofendas cuando Dios te reprenda, cuando te corrija. No desprecies su reprensión. Cuando Dios te reprenda, tal vez no directamente, sino a través de un hermano anciano de la iglesia, no lo desprecies. Recuerda que Dios no siempre viene a nosotros directamente. ¿Recuerdas la historia del hombre que quería cobrar la renta de la viña? Él no vino él mismo, envió a sus siervos para cobrar la renta. Si hubiera venido él mismo, quizás lo habrían respetado, pero cuando envió a sus siervos, despreciaron a sus siervos. Y el hombre dijo, si desprecian a mis siervos, me desprecian a mí. ¿Cómo sabemos si nos ofendemos a la reprensión de Dios? Cuando Dios nos reprende a través de alguno de sus siervos y nos ofendemos, eso prueba que despreciamos la corrección de Dios. Odiamos la corrección de Dios. Amamos su prosperidad. En Proverbios 3, verso 10. Sí, nos gusta que nuestros graneros se llenen de abundancia y que nuestras copas se rebosen y nuestras cuentas bancarias se sobreabunden. Hoy no tenemos pozos o graneros, pero tenemos cuentas bancarias y nuestras cuentas bancarias están llenas y eso nos encanta, pero ¿qué hay de su reprensión? Podemos ser como panqueques, fritos solo por un lado, sin voltear y el otro lado crudo. Dios nos cocina de un lado con prosperidad y luego nos voltea y nos cocina del otro lado con adversidad, reprensión y corrección. Entonces así nos desarrollaremos plenamente. De lo contrario, solo la mitad de nuestro cuerpo se está desarrollando. La otra mitad no está creciendo adecuadamente. Así que vemos el equilibrio aquí en Proverbios. A quien el Señor ama, Él corrige porque su propósito es darnos sabiduría. Y dice en otra traducción de la Biblia, pon atención cuando Él te corrige. Eso significa que cuando te corrige, tal vez a través de algún siervo, escucha atentamente. Si escuchas atentamente y prestas atención, puedes llegar a ser sabio. Si te ofendes, te quedas sin sabiduría. Así que la sabiduría viene a través del castigo. Entonces Salomón continúa diciendo, bienaventurado es el hombre que encuentra sabiduría. Este es el hombre que se ha sometido a la disciplina de Dios y se ha humillado bajo la corrección del Señor. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que adquiere entendimiento. Y la palabra aquí significa extraer entendimiento. Es como bajar una cubeta en un pozo profundo y sacar esa agua. No se consigue abriendo una fuente o una llave. Desarrollar ese entendimiento y ese bien está en las Escrituras. Para entrar en ella, cavarla, para meditar sobre ella y extraer ese entendimiento espiritual. Bienaventurado es ese hombre. Hermanos y hermanas, permítame decir una cosa, que ninguna sesión de estudio de la Biblia nos prive de ir nosotros mismos a la profundidad de ese pozo. Nos gustaría ser como grandes reyes sentados con las piernas cruzadas fuera del pozo y tener a alguien más para extraer el agua en la cubeta y darla a nosotros. Pero algo nos faltará siempre si somos así, si no sabemos cómo sacar algo del pozo nosotros mismos. Ese es un ejercicio espiritual muy saludable, entrar en la palabra de Dios y extraer ese entendimiento. Qué bienaventurado es aquel hombre que encuentra sabiduría y que ha extraído ese entendimiento.
Estas son las verdaderas riquezas que les había mencionado. Hablamos antes de las falsas riquezas, que es la riqueza de este mundo. Y aquí dice las verdaderas riquezas. El beneficio de la sabiduría es mejor que el de la plata y su beneficio más que el oro fino. Lo que significa es que la gente tiene oro y plata en su casa. ¿Sabes por qué tienen oro y plata en sus casas? Porque sienten que el valor del oro seguirá subiendo. Y dicen, si almaceno oro y plata en mi casa dentro de 10 años, si solo gasté 1,000 rupias, ahora se han convertido en 5,000 rupias por el valor del mismo trozo de oro. Y se sienten muy felices cuando el precio del oro y la plata sube en el mercado. Y aquí dice que todo eso no es nada en comparación con el beneficio y la ganancia de la sabiduría. Así que eso es en contraste con lo que estábamos viendo antes acerca de esa riqueza terrenal. Qué bienaventurado es el hombre que encuentra la sabiduría, porque su beneficio es mejor que el beneficio de la plata y su provecho que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada que desees se compara con ella. No hay absolutamente nada en todo el mundo que se compare con ella. Ninguna acción de una compañía, ni el oro ni la plata. Nada de eso es comparable a la sabiduría divina. Y eso llega al hombre que se somete a la disciplina del Señor, verso 11, que se humilla bajo la corrección y disciplina del Señor y obedece los mandamientos de Dios desde su corazón, versículo 1. Confía en el Señor con todo tu corazón, versículo 5. No se apoya en su propia inteligencia y reconoce a Dios en todos sus caminos. Ese es un hombre realmente bendecido. Larga vida está en la mano derecha de la sabiduría y en su mano izquierda hay riquezas y honor. Sus caminos son caminos agradables y todos sus senderos son paz. Eso significa que cuando caminas en el camino de la sabiduría, nunca puedes estar en inquietud en tu corazón en cualquier momento, porque todos sus caminos son paz. Cuando caigo en inquietud, significa que he abandonado el camino de la sabiduría. En alguna parte lo dejé. Por ejemplo, hablé con un hermano de una manera particular y estoy muy inquieto al respecto. He abandonado el camino de la sabiduría. O alguien me dijo algo y estoy muy inquieto. Eso significa que no he reaccionado de la manera correcta. Es por eso que estoy en inquietud. Ese no es el camino de la sabiduría. Es Dios hablando conmigo a través de esa inquietud en mi corazón. Ha abandonado el camino de la sabiduría porque con la sabiduría todos sus caminos son siempre paz. Por eso, si edificas una iglesia con sabiduría, siempre habrá paz en esa iglesia. No habrá peleas en esa iglesia. Cuando hablamos de una iglesia donde no ha habido peleas desde hace muchos años, la gente no lo cree. Pero es posible si todos sus caminos son paz y proclamamos la sabiduría en la iglesia. Tiene que haber paz porque todos sus caminos son paz. Donde la sabiduría no se proclama y no se conoce, solo hay un montón de conocimiento bíblico seco y antiguo. No se encuentra paz allí. En el versículo 18 se nos dice lo que era ese árbol de la vida en el jardín del Edén. ¿Qué era ese árbol de la vida? La sabiduría era el árbol de la vida. ¿Cuál era el otro árbol? El árbol del conocimiento del bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal no es lo mismo que la sabiduría. El conocimiento del bien y el mal puede ser inteligente y decir lo que es correcto y lo que está mal, pero la sabiduría es otra cosa. Las personas pueden tener conocimiento del bien y el mal y todavía pelean entre sí, pero no se puede tener sabiduría y pelear entre sí. Eso es imposible. El árbol de la vida es sabiduría, es esa naturaleza divina. Es la sabiduría descrita en Santiago capítulo 3, que primero es pura y luego pacífica. Este es el árbol de la vida en el que Adán no estaba interesado, en la cual la mayoría de los creyentes hoy en día, por desgracia, tampoco están interesados. La diferencia entre Adán y Cristo es que Cristo fue tomado con sabiduría. De las primeras cosas que leemos sobre Jesús es de un niño que creció en sabiduría. Pero lo primero que leemos acerca de Adán es que se olvidó del árbol de la vida llamado sabiduría y se fue tras el conocimiento. Hasta hoy en día, la mayoría de los creyentes están interesados en el conocimiento y no en la sabiduría. Nuestra búsqueda debe ser la sabiduría. Bienaventurados todos los que la retienen. Retener significa el hombre que continúa comiendo de ese árbol.
El hombre que viene a este árbol y se da cuenta, aún no lo ha entendido todo, necesita saber más y sigue tomando parte de este árbol. En el versículo 19, el Señor a través de la sabiduría fundó la tierra. A través del entendimiento estableció los cielos. Por su conocimiento las profundidades se rompieron y los cielos se derramaron de rocío. Hay tres palabras allí. Todos más o menos significan lo mismo. Ese conocimiento divino, no el conocimiento del bien y del mal que trajo la muerte, sino el conocimiento divino, el conocimiento de Dios, la comprensión y la sabiduría. Y dice que Dios fundó la tierra y estableció los cielos, y las fuentes de la tierra se abrieron, y el cielo se derramó con la lluvia a través de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Dios. Ahora, cuando usted lee Génesis capítulo 1, sabe que estas cosas ocurrieron a través de la palabra de Dios hablada. Fue a través de la palabra hablada de Dios que los cielos y la tierra fueron hechos. Y así vemos que la sabiduría de Dios se nos revela a través de su palabra. Y es por eso que solo cuando tomamos en serio la palabra de Dios podemos tener un entendimiento de los caminos de Dios. Hemos visto este versículo antes en Salmo 103, de la diferencia entre los israelitas y Moisés. Y eso sucede incluso hoy en día entre los creyentes. Esta diferencia en Salmo 103, verso 7, donde dice, Dios hizo conocer sus caminos a Moisés, pero sus obras o sus acciones a los hijos de Israel. Incluso hoy hay quienes ven las acciones de Dios y están impresionados con ellas. Él está sanando a los enfermos, está haciendo un milagro físico tal vez. Están en los pasos de los hijos de Israel que vieron las acciones de Dios. Pero a Moisés Dios fue capaz de revelar algo más que eso, y esos fueron sus caminos. Dios fue capaz de enseñar a Moisés algo de sí mismo, de su naturaleza y de su sabiduría. ¿Recuerdas cuando dijo a Moisés, te mostraré mi gloria, te mostraré toda mi bondad? Es la bondad de Dios lo que es su gloria. Es una cosa impactante ver la bondad de Dios y ser adherido a ella en nuestra vida, más que la sanidad física de los enfermos. Encuentras que la mayoría de los creyentes están ocupados con estos milagros físicos y muy pocos como Moisés quieren conocer los caminos de Dios. Y aquí el libro de Proverbios no está enseñándonos cómo hacer milagros, nos está enseñando los caminos de Dios. Y la única persona que estará realmente interesada en conocer las profundidades que hay en el libro de Proverbios es una persona que quiere conocer más a Dios y quiere conocer sus caminos. No hay ningún verso aquí que nos diga cómo resucitar a los muertos ni cómo mover las montañas del camino. Pero aquí nos dice cuáles son los caminos de Dios. Él hizo conocer a Moisés sus caminos, pero los hijos de Israel sus obras. Y vemos aquí en el versículo 21 que dice, Hijo mío, no dejes que estas cosas, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Dios se aparten de tu vista. Guarda la sabiduría y la discreción, porque serán vida para tu alma y adornos para tu cuello. En otras palabras, este es el mayor honor que puedes obtener. Ningún presidente de ningún país colocando una medalla alrededor de tu cuello puede compararse con el gran honor de recibir sabiduría. Ese es el mayor honor. Y hay tantas ilustraciones que Salomón utiliza para demostrar que esto es mejor que las riquezas. Esto es mejor que recibir alguna medalla colgada de tu cuello. Aquí está la cosa que debes tener colgada de tu cuello, sabiduría. Así que hagámosla la principal búsqueda de nuestra vida. Cuando haces eso, versículo 23, entonces caminarás seguro y tu pie no tropezará. Eso significa que Dios no permitirá que tus pies caigan en las trampas de Satanás. Te mantendrá alejado de caer en las trampas que Satanás ha preparado para ti. Cuando Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, fue porque Pablo tenía la sabiduría para poder decir, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Cuando caminas, tu camino será seguro y tu pie no tropezará. Y cuando te acuestes, no tendrás miedo. Cuando te acuestes, tu sueño será dulce. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros que nuestro sueño sea dulce.
¿Lo creen? Bueno, si no lo creen, que sea conforme a su fe. Pero si lo creen, que sea conforme a su fe. Yo creo eso con todo mi corazón. Dice allí que es la voluntad de Dios para mí que mi sueño sea dulce, que no deba tener tensión en mi mente. ¿Has visto a los niños pequeños dormir? ¿Saben por qué duermen tan bien? No están preocupados por nada relacionado con el mañana. No les preocupa nada. Su sueño es realmente dulce. Piensen en eso, que Dios puede llevarnos al punto donde hemos echado nuestras cargas sobre el Señor completamente y hemos confiado en el Señor con todo nuestro corazón y lo hemos reconocido en todos nuestros caminos y estamos buscando la sabiduría más que nada, más que las riquezas y el honor y todas las tonterías que la gente busca. Háganlo. Cuando te acuestes, tu sueño será dulce. Esa es la voluntad de Dios. Dice aquí en la Biblia Traducción Viviente, en el verso 25. No debes tener miedo de desastres y no temerás las tramas de hombres malvados o miedo a desastres como ladrones que entran a la casa en medio de la noche, u hombres malvados que conspiran contra ti en tu oficina cuando vayas allí mañana. No tendrás miedo de nada, tu sueño será dulce. Tenemos que tomar esa promesa y decir, Señor, quiero eso, y no temeremos nada. Libertad de todo miedo, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y así encontramos que nuestro sueño también es una buena prueba de la condición de nuestro corazón. Así es, justo como la inquietud, la forma en que dormimos por la noche también es una buena prueba de la condición de nuestro corazón. Podemos pensar que estamos bien, pero el hecho de que estemos tan inquietos por la noche prueba que no está todo bien, algo está mal. Tu sueño no es dulce. Tenemos que preguntarnos por qué no y es bueno humillarnos y preguntarle a Dios, Señor, hay algo que me está causando tensión, algo que necesito echar sobre ti. Tal vez tengo muchas cosas en mi mente. Tal vez no estoy confiando en ti con todo mi corazón. No digo esto para condenar a nadie. Digo esto para alentar a todos. Este es nuestro derecho de nacimiento. No dejes que el diablo nos los quite. Di, Señor, mi derecho de nacimiento es un sueño dulce por la noche. Y no tengas miedo del temor repentino, porque el Señor será tu confianza y te protegerá de caer en la trampa de Satanás. Él mantendrá tu pie de ser atrapado por Satanás y de caer en una trampa. Luego nos da algunas exhortaciones sobre caer en deudas. No te niegues a hacer el bien a quienes es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Déjame leerte eso en la Biblia viva. No retengas ningún pago de tus deudas. No digas en otro momento cuando puedes pagar ahora. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Quieres sabiduría? ¿Cuántos de nosotros tomamos en serio el obtener sabiduría? Paga tus deudas. Este asunto de obtener sabiduría es muy práctico. Paga tus deudas y no digas el próximo año o el próximo mes o en otro momento si puedes pagar ahora. Si puedes pagarle a esa tienda por una barra de jabón ahora, no le digas que lo anote en una cuenta de crédito y que le pagarás el primero del mes. Nunca te volverás sabio de esa manera. Te lo aseguro. Todo este sistema de crédito es para los necios, no para aquellos que quieren la sabiduría divina. Aquellos que desean la sabiduría divina no se involucrarán en un sistema de crédito de este tipo. Pagan de inmediato cuando tienen el dinero en sus bolsillos. No ponen su nombre en el libro del vendedor ni se anotan en una lista de crédito. Esa es la forma en que las personas terminan en mucha necedad más tarde. No digas en otro momento o el primero del próximo mes cuando reciba mi pago. Si puedes pagar ahora. Eso es algo que debemos recordar. No debemos estar en deuda con nadie. Y no se trata solo de aquellos de quienes hemos tomado prestado dinero. El libro de Proverbios habla más adelante de la deuda que debemos a nuestros padres. ¿Sabías que cada uno de nosotros tiene una deuda con nuestros padres? Si calculas todo el dinero que tus padres gastaron en ti y todo el tiempo que tus padres dedicaron a ti,
encontramos que es una deuda fantástica la que les debemos. Y sin embargo, hay tantos creyentes que pueden tener una actitud tan casual y ligera hacia aquellos a quienes debes más que a cualquier otra persona en la faz de la tierra. Deben tanto, pero lo dan por sentado. No se dan cuenta de que debemos hacer lo que podamos para retribuir esa deuda a nuestros padres en su vejez. Esa es una deuda, y un hombre que quiere sabiduría, que es sabio, pagará esa deuda. Y al gobierno en impuestos. Los impuestos son una deuda que debemos al gobierno y debemos pagarla. Y el hombre sabio no tendrá dificultad en pagar sus impuestos. Está contento de pagar sus impuestos. No quiere engañar al gobierno en ningún tipo de impuestos. No. Él paga su deuda al gobierno, a sus padres, a los vecinos, a los creyentes. No le debe nada a nadie. Se asegura de comportarse como Dios, que nunca está en deuda con nadie. Solo quiero mencionar un aspecto más de la deuda que se menciona en el Nuevo Testamento. Dice en Romanos capítulo 13, verso 8, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Esto significa que dado que Dios nos ha dado tanto amor, tenemos una deuda perpetua de amor hacia los demás. Es decir, debemos aprovechar cada oportunidad para saldar esa deuda de amor hacia otras personas en la iglesia. Ese es el significado de Romanos capítulo 13, verso 8. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Eso significa que tengo que mirar a un hermano y ver que le debo una deuda de amor porque Dios me ha dado algo de su amor que debo transmitir. Ahora pasamos al versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Podríamos aplicar eso en otras palabras del Nuevo Testamento y decir, estén arraigados en la bondad hacia los demás, estén arraigados en una buena actitud hacia los demás en todo momento. Y no contiendas con un hombre que no te ha hecho daño. Ahora vemos aquí que hay ciertos elementos que hacen de Proverbios un libro del Antiguo Testamento. Aquí hay un verso así. No contiendas con un hombre si no te ha hecho daño. ¿Qué pasa si te ha hecho daño? De acuerdo con el Antiguo Testamento puedes hacer algo al respecto, pero según el Nuevo Testamento no puedes hacer nada al respecto, porque Jesús dijo, si alguien te da una bofetada en la mejilla, vuelve la otra. Y me interesó ver esta frase, no contiendas, no discutas y no te metas en una pelea con un hombre sin causa. Eso significa que en el Antiguo Testamento, si había una causa, podías entrar en una contienda con un hombre. Pero cuando pasas al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5 hay algo muy interesante. Mateo capítulo 5 versículo 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ahora debo contarles algo sobre las personas que copiaron las escrituras en los primeros días. Ellos sentían que eso no podía ser correcto. ¿Cómo puede un hombre vivir sin ira? Así que insertaron algo de Proverbios, capítulo 3, versículo 30 en ese verso. Y lo encuentras en la versión King James. Esta versión dice así. Os digo que todo el que se enoja con su hermano sin causa será culpable. Bueno, esa es una muy buena salida de la que siempre podemos huir cuando nos enojamos. Porque no hay nadie en el mundo que se enoje sin causa a menos que sea un loco o alguien en un manicomio. Todos se enojan con una causa. ¿Has oído alguna vez a alguien que se enoje sin causa? ¿Quieres decir que todas estas fantásticas enseñanzas de Jesús se redujo en última instancia a ser completamente diluida con una pequeña frase sin causa? Dice en el margen de la Nueva Biblia Estándar Americana, algunos manuscritos se insertaron sin causa porque sintieron que el estándar de Jesús era demasiado alto.
Y eso nos enseña una cosa: si no tienes fe para eso, no lo conseguirás. Si tienes fe que solo obtendrás la victoria sobre la ira, entonces solo eso obtendrás. Pero si tenemos fe que obtendremos victoria sobre la ira con o sin causa, entonces eso obtendremos. Y eso es lo que Jesús habló. Pero en el Antiguo Testamento ese no era el estándar. El estándar era no contender con un hombre sin causa. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: os digo, no os enojéis con vuestro hermano. De lo contrario, eres culpable. Así que eso es solo una cosa interesante que podemos ver. Y luego en Proverbios 3, verso 31 dice: no envidies a un hombre violento. Eso significa un hombre sin ley. Un hombre que no respeta las leyes, que gana dinero haciendo trampa, que aumenta sus ingresos diciendo mentiras. No lo envidies. No envidies a un hombre sin ley. Ves a otras personas en tu oficina haciendo cosas que no son justas y que están ganando dinero o engañando en la oficina o al gobierno con trucos y métodos que tú como cristiano recto no adoptarías, y ellos están ganando dinero mientras a ti te está costando. No los envidies. Es muy fácil comenzar a pensar: ¿cuánto estoy perdiendo al no hacer lo que otros están haciendo y nadie los está atrapando? Es ahí donde podemos envidiarlos fácilmente. No elijas ninguno de sus caminos. No elijas ninguno de los caminos de un hombre que está haciendo mal. Estudiantes, cuando vean a otros copiando o cuando sepan que el examen se ha filtrado y hay una lucha por conseguir el examen, ahí encontrarán al verdadero estudiante cristiano que dice: no importa si se filtró, no quiero verlo. ¡Qué actitud! Sabes que todos los demás están entrando al examen habiendo visto las respuestas, pero tú sigues a Jesús. ¿Crees que Jesús iría a buscar ese examen filtrado? No. Entonces nosotros tampoco lo haremos. No elijas sus caminos, porque el hombre torcido es una abominación ante el Señor. Versículo 32. ¿Quieres ser una abominación ante el Señor solo para obtener buenas calificaciones en el examen? ¿Solo para obtener un poco de dinero en la oficina? El hombre torcido es una abominación ante el Señor. Pero Él es íntimo con los rectos. Él es un amigo cercano de los rectos. Yo quiero ser un amigo cercano de Dios. Entonces seré recto. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero Él bendice la morada de los justos. Es muy fácil colocar una placa en la pared que dice: bendice esta casa, oh Señor, te lo pedimos. Pero no va a bendecir cada casa, incluso si cuelgas una placa allí, porque dice que solo bendice la casa de los justos. Son las personas que viven allí quienes determinan si Dios puede bendecir la casa. Él no está interesado en las ventanas, las paredes y las puertas. Es el hogar, las personas que viven allí. Si son justos, ya sea que tengan una placa o no, Dios bendice la casa de todos modos. Pero si las personas no son justas, sin importar cuántas placas cuelguen en la pared, Dios no los va a bendecir. Eso es pura superstición. Si eres justo, la bendición viene automáticamente. Él bendice la morada de los justos. Y hay una diferencia en la palabra utilizada aquí. En el hebreo original hay un contraste. La casa de los malvados significa la gran mansión de los malvados, y la morada de los justos en el hebreo original es una pequeña cabaña de ese hombre justo. Él no pudo ganar tanto dinero, pero la bendición de Dios está allí. Piensa en eso, hermano y hermana, vivir en una casa y tener la bendición del Señor sobre nosotros, porque buscamos ser justos. Luego llegamos a este verso citado por Pedro. Él se burla de los burlones, pero da gracia a los afligidos. Esa palabra gracia es del Nuevo Testamento. Esto es citado por Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 y por Santiago en Santiago capítulo 4 verso 6. Él da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Él resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que vemos
que la gracia es dada por Dios. No necesitamos hablar mucho sobre eso. Hemos hablado mucho sobre eso en la iglesia. Dios resiste a los orgullosos, así que no busques la compañía de los orgullosos. Busca la compañía de los humildes. Él da gracia a los humildes. Hay un verso en un libro escrito por un hombre llamado Sirac, donde dice, así como cuando tocas alquitrán, cuando lo tocas, ensucia tu mano de tal manera que es muy difícil quitar el alquitrán que ha llegado a tu mano. De la misma manera, si tienes comunión con un hombre orgulloso, serás contaminado de la misma forma y es muy difícil quitarlo. Por lo tanto, si eres sabio, busca la compañía de personas humildes y de mentalidad sencilla, y evitarás el contacto con los orgullosos y los altivos. Esa es la advertencia que necesitamos para nuestros días. Los sabios heredarán honor, pero los necios heredarán vergüenza o deshonra. Y luego en Proverbios capítulo 4, versículo 1 dice, oigan hijos. Ahora él está hablando a un número de personas que están dispuestas a tomar su posición en sumisión. Notamos estas frases, oigan hijos y presten atención. Estas aparecen una y otra vez en estos primeros capítulos, indicando, como mencioné en nuestro último estudio, un principio de sumisión ante la autoridad espiritual. Dios prueba nuestra sumisión a la autoridad espiritual en el hogar y en la iglesia. Oigan hijos, la instrucción de un padre. Cuando estamos dispuestos a humillarnos y a escuchar a aquellos que tienen más sabiduría que nosotros y no nos volvemos orgullosos y sabios a nuestros propios ojos y estamos dispuestos a escuchar y a ocupar el lugar de un hijo bajo un padre y no pensamos que eso sea deshonroso y cómo puedo asumir esa posición, entonces hay una posibilidad de obtener sabiduría. Ahí es donde se prueba nuestra humildad. Oigan hijos, la instrucción de un padre, y no es nuestro Padre Celestial, es Salomón quien habla. Presta atención para que puedas adquirir entendimiento, porque te doy enseñanza sólida. No abandones mi instrucción. Ahora nos dice algo muy interesante. Cuando yo fui hijo para mi padre, Salomón dice, ¿sabes? También hubo un tiempo cuando yo era joven y tuve que aprender algo de alguien que era espiritualmente superior a mí, y ese fue mi padre, David. Y sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y dice, cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, no lo sabemos con certeza, pero hasta donde sabemos, Salomón fue el último hijo de David, y único a los ojos de mi madre. Y ya saben quién era su madre era Betsabé. Piénsalo, que el hijo de Betsabé fue el que Dios eligió para ser el próximo rey. Esa es una enorme gracia de Dios, y Salomón nunca lo olvidó. Salomón sabía cómo su madre se casó con David. Toda la historia de eso no era algo para estar muy orgulloso. Ahí vio algo de la gracia de Dios, único a los ojos de mi madre. Entonces él me enseñó y me dijo, habla de David, deja que tu corazón retenga mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. David fue el primero que le dijo a Salomón que guardara los mandamientos. Piensa, ¿qué tipo de padre fue? Y sabes, es muy interesante porque cuando vas a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, leemos que David tuvo otros hijos y uno de esos hijos se llamaba Adonías. Y se dice de Adonías en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, que su padre nunca lo había contrariado o lastimado, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Y David tuvo otro hijo rebelde como ese, llamado Absalón. Él fue otro hijo malvado que violó a su hermana. Amón, Absalón y Adonías.
David tuvo un montón de hijos, quizás los trató a todos así, no los corregía, no los reprendía, y vio el daño que trajeron a su hogar y decidió hacer las cosas de manera diferente con su último hijo, Salomón. Y no es de extrañar que Dios eligiera a Salomón. Así podemos entender el trasfondo de lo que David le dice a Salomón. En el capítulo 5, verso 9 dice, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. Y cuando Salomón finalmente se convirtió en el rey, y Dios le pregunta una noche, ¿qué deseas? Él dijo, Señor, dame sabiduría. Quien le enseñó a hacer esa oración fue David. Ahí vemos que no fue idea de Salomón, fue David quien le dijo, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No lo olvides, ni te apartes de las palabras de mi boca, no abandones la sabiduría te guardará, ama la sabiduría y ella te protegerá. Lo que significa que la determinación de volverse sabio es el primer paso para convertirse en sabio. Dice la Biblia, traducción viva. La determinación de ser sabio es el primer paso. Voy a obtener sabiduría a cualquier costo. Y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Valora la sabiduría y ella te exaltará. Te honrará si la aceptas. Te pondrá en la cabeza una guirnalda de gracia. Y entonces serás un verdadero rey. Te presentará con una corona de belleza. Ahí entendemos cómo Salomón se volvió sabio, porque su padre le instruyó. Piensa que podemos ser padres así para nuestros hijos. Y David aprendió a través de toda su locura con sus otros hijos a educar bien a un hijo.